Entre las palabras hay silencio. Alrededor de la tinta hay espacios en blanco. Tras la información que contiene todo mapa está la información no incluida, lo no cartografiado y lo que no se puede cartografiar. Rebecca Solnit, una guía sobre el arte de perderse. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al episodio número 23 de este podcast, el podcast del Laboratorio de Lectura. A esta altura las personas que me escuchan ya lo saben, pero por si cae alguien por primera vez, mi nombre es Soledad Arienza, yo soy de Buenos Aires, egresé de la carrera de Letras de la UBA y básicamente trabajo con la literatura. Leo, escribo, enseño e investigo. Simplemente como recordatorio y como hago siempre, si no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y seguirme en el Instagram del proyecto que es @labdelectura. Y también, súper importante, no te olvides de poner las 5 estrellitas en Spotify porque eso ayuda a que el podcast se vea más, le aparezca más a la gente y esto siga difundiéndose y siga creciendo. Hoy voy a ser muy directa con el tema, vamos a hablar de la literatura y los mapas, de los mapas en la literatura, de recorridos urbanos, de cartografías, de la relación entre el mapeo y la escritura. ¿Y por qué? Básicamente por 2 o 3 razones. Primero porque me siento perdidísima, pero muy perdida, en muchos niveles, a nivel personal, a nivel profesional. Entonces, ¿qué mejor de hablar de mapas y de intentar encontrar algún tipo de clave a esto que me pasa en textos literarios que adoro? Ya que se supone que los mapas, son textualidades que utilizamos para orientarnos. Igual en 2 minutos ya vamos a problematizar todo esto que acabo de decir. Y segundo, porque durante los últimos 2 meses estuve llevando a cabo una investigación que me llevó a explorar algo relacionado con esto en un texto literario llamado Memoria de la Melancolía, que es la autobiografía de María Teresa León, una escritora española que se exilió en 1940 a Buenos Aires. Lo que investigué durante estos meses estuvo relacionado con algunas representaciones urbanas en el texto, en especial cómo aparece la ciudad de Buenos Aires en ese texto. Leyendo también bibliografía y armando un marco teórico, fui dando con muchísimos ensayos que trabajan la cuestión no solamente de los espacios en la literatura, sino en especial la cuestión de los mapas. Y acá podríamos agregar una tercera razón, que se me viene ayer cuando escribí este guión, que es el hecho de encontrarme de viaje. Cuando no estamos en nuestros lugares, quizás en nuestros lugares también, pero mucho más cuando estamos en un lugar desconocido, consultamos mapas de modo más asiduo. Por lo menos a mí lo que me pasa es que, por supuesto que en la era de hoy todo el mundo utiliza con el teléfono Google Maps, pero a mí también me encantan los mapas en papel. Yo soy la persona que busca alguna ventanita oficina de turismo y pide un mapa. Y bueno, vengo leyendo este tipo de textualidades y no solamente mapas de ciudades, sino también otros tipos de conceptualizaciones del espacio como planos de subterráneos, redes de transporte, recorridos de buses. Entonces, dependo bastante de los mapas, pero a la vez me gusta jugar a perderme en la ciudad y acá viene a nuestra ayuda una cita de Walter Benjamin, que decía que es más fácil en realidad perderse en una ciudad que orientarse. Ahora les leo la cita completa. Dice: importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad, como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje. Está también esa tentación de todo el tiempo ir siguiendo el recorrido que nos da, ya sea el mapa en papel o incluso en Maps es más tentador porque tenés la línea azul que te dice por dónde ir. Entonces, yo trato de usar los mapas de refilón. Los consulto quizás antes de salir, pero no cuando ando en la caminata. Los miro sí si ya siento que quiero volver o si necesito ir a un lugar específico en una ciudad que no conozco, pero trato de prescindir un poco para seguir con lo que propone
Walter Benjamin en esa cita. En fin, todo este preludio es para volver a decir que, por si no quedó claro, lo que hoy vamos a explorar es la relación entre la literatura y los mapas. Me gustaría empezar con un concepto que es muy importante, que es la posición. Y sí, parece sumamente obvio pensar eso, ¿no? ¿Desde dónde hablamos? Sí, es evidente que hablamos desde un lugar, nos movemos a partir de un lugar, enunciamos desde un lugar. Esto, lugar en el plano, en el sentido de nuestro lugar en la sociedad, nuestro nivel educativo, nuestra posición geográfica, por supuesto. Pero bueno, todo esto tiene que ver también con algo que mencioné en el primer episodio de este podcast, que fue en agosto del 2023, ya van a ser casi 2 años, no lo puedo creer, que mencioné, decía en ese momento, sobre los conocimientos situados. Esta idea de Donna Haraway sobre el hecho de que producir conocimiento no es una actividad neutral, y acá estoy haciendo comillas en el aire, sino que la producción de conocimiento está atravesada por circunstancias históricas, sociales, geopolíticas, de género. A algo muy similar a Donna Haraway apunta una autora que les voy a presentar ahora, que se llama Adrienne Rich, quien en un ensayo titulado Apuntes para una política de la posición, que es de 1984, reflexiona precisamente sobre la importancia de la posición, es decir, del lugar de enunciación a la hora de escribir, y ella, para empezar, parte por lo más inmediato, que es el cuerpo. Y dice: cuando escribo el cuerpo no veo nada en concreto. Escribir mi cuerpo me lanza a la experiencia vivida, a las particularidades. Veo cicatrices, alteraciones, decoloraciones, daños, pérdidas y también cosas que me gustan. El cuerpo entonces escribe, lee, habla, camina, se mueve por la ciudad y en ese andar va trazando mapas. El cuerpo es, como dice Rich, la geografía más cercana. Recordando estas citas del cuerpo, algo de esto tratamos en el episodio 4 de este podcast, que es el del hogar, en el que fue toda una conversación con una amiga mía que se llama Rina Jaramillo, y ahí al pensar en el hogar, ella había traído esta idea de que el primer hogar o el hogar fundamental es el cuerpo. Hablar de espacio también está íntimamente relacionado, o sea, ya hablamos un poco de esta primera idea del lugar, obviamente, desde dónde hablamos, pero también está muy relacionado el lugar con el tiempo, ya que por supuesto si pensamos en mapas, en recorridos, en desplazamientos, todo andar se despliega en determinado escenario, pero también en ciertas coordenadas temporales. Y acá viene como anillo al dedo un concepto que quizás suene medio raro cuando lo escuchen, pero que en realidad es muy sencillo de entender, que es el concepto de cronotopo, acuñado por Mikhail Bakhtin, que es un teórico de la literatura ruso. Bakhtin, estamos hablando siglo XX, ¿sí? Bakhtin define el cronotopo como la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura. Es decir, el cronotopo es un concepto que condensa, que piensa tiempo y espacio como unidades indivisibles, y me parece que está bueno tener presente estas dos coordenadas todo el tiempo. Nos desplazamos entonces por el espacio, a veces de un punto a otro, y otras veces, deambulamos sin un objetivo claro. Y ese andar, para muchos de los autores que vamos a ver hoy, tiene que ver con la escritura. Y la escritura, a su vez, para muchos otros, tiene que ver con la realización de un mapeo. Así que ahora vamos a trabajar un poco esa relación entre mapas y escritura. A esto se va a referir un autor que se llama Robert Talley Jr., que tiene un libro cuyo título en castellano sería Espacialidad, es del 2012, no sé si está traducido, pero ahí este autor dice que el propio acto de escribir podría considerarse una forma de mapeo o una actividad cartográfica. Al igual que el cartógrafo, el escritor debe inspeccionar el territorio, determinando qué características de un paisaje determinado debe incluir, destacar o reducir. Si pensamos entonces a la escritura como una actividad que implica la confección de un mapa, uno podría preguntarse qué criterios se toman a la hora de armar ese mapa, qué se incluye, qué se deja. Y en relación con esta elección, uno de esos otros criterios puede ser la dimensión afectiva.
Hay otro libro que en este tiempo llegó a mí y que me gustó mucho, que tampoco sé si está traducido, en inglés el título es Affective Mapping, Melancholia and the Politics of Modernism, es del 2008, y el autor es Jonathan Flatley. Este Flatley ahí dice que el término mapeo afectivo hace referencia a los aspectos afectivos de los mapas que nos guían, junto con nuestros mapas cognitivos, a través de nuestro entorno espacial. Es decir, sigue el autor, desarrollamos nuestro sentido del entorno a través de una actividad intencionada en el mundo y siempre llevamos con nosotros una serie de intenciones, creencias, deseos, estados de ánimo y apegos afectivos a esta actividad. La dimensión afectiva también es central a la hora entonces de pensar los mapas subjetivos de los lugares por los que transitamos. Estos mapas subjetivos son los que además se imprimen por sobre el mapa, por así decir, oficial de un lugar. Piensen en una ciudad, cualquiera, la que quieran. Puede ser la ciudad donde viven actualmente, aquella donde se criaron, si es que es distinta a la de ahora, o una ciudad que por alguna razón fue o es importante para ustedes. Quizás no la conocen, pero tienen alguna idea, ¿no? Justamente alguna cartografía, algunas imágenes. Prueben hacer un mapa. Es decir, si tuvieran que ir armando un recorrido urbano de ese lugar, un mapa personal, ¿qué puntos relevarían? ¿Cuáles destacarían? Y a su vez, esos puntos seleccionados, ¿qué cartografías armarían? Podemos decir que hay tantos mapas como habitantes o paseantes hay de una ciudad. Y esos mapas a su vez se combinan con los mapas históricos y colectivos, que también señalan, con otros criterios, lugares importantes de ese devenir urbano. Volviendo al afectivo, los lugares transitados y visitados devienen especies de mojones en ese mapeo cuando en ellos algo relevante sucedió, algo que queda impregnado en la experiencia, dice Flatley, el autor que comentábamos antes. De ahí que nuestros entornos espaciales estén inevitablemente impregnados de los sentimientos que nos provocan los lugares a los que vamos, las cosas que nos ocurren por el camino y las personas que conocemos. Y estas valencias emocionales, por supuesto, afectan a cómo creamos itinerarios. A lo mismo apunta Rebecca Solnit cuando en uno de los ensayos de una guía sobre el arte de perderse dice: en los lugares en los que ha ocurrido algún hecho significativo, queda contenido parte del sentimiento asociado a ese hecho, de forma que rescatar el recuerdo del lugar es rescatar el sentimiento, y a veces el sentimiento sale a la superficie cuando se regresa al lugar. Todo amor tiene su paisaje. Bellísima cita, y sobre todo si pensamos, porque en este capítulo, en esta parte, ella venía narrando una relación amorosa que tuvo con un hombre. Entonces, sobre todo en una historia de amor que haya sido importante, el escenario, ¿no? El escenario donde transcurrió eso es muy relevante. Y si esa historia ya no está más con nosotros, digamos, esa persona ya no está más, el lugar queda teñido de eso, de esa melancolía. Y acá se me vienen a la mente dos películas, en realidad, tres, ¿no? Porque las estuve visitando en este tiempo, Perdidos en Tokio, que es una película que simplemente amo, y también estas dos, las de Antes del amanecer y Antes del atardecer, ¿no? Esta idea de estos encuentros fugaces entre dos personajes, en los que, además del vínculo, en estas tres pelis, la ciudad es crucial, ¿no? Es casi un personaje más, no solamente un escenario accesorio. Bien, me fui un poquito por una rama. Volviendo. En relación con esto, hay otro texto que me encanta, que se lo súper recomiendo porque es un ensayo no muy extenso, que se titula Andar en la ciudad, es del 2008 y es de Michel Desserteaux. Todo este texto se construye a partir de una analogía que hace Desserteaux entre el andar y el escribir. Dice: el acto de caminar es al sistema urbano lo que la enunciación es a la lengua o a los enunciados realizados. Ven cómo ya hace un paralelismo entre la caminata y la enunciación. Porque podemos pensar que tanto en el terreno de la página como en el de la calle, el cuerpo, la voz, la lengua, dan rodeos, tropiezan, se recomponen, a veces se caen, se desvían, dan circunloquios, se saltean puntos, omiten. Y como dice Desserteaux, sin duda alguna, los procesos del caminante pueden registrarse en mapas urbanos para transcribir sus huellas, aquí pesadas, allá ligeras, y sus trayectorias. Pasan por aquí, pero no por allá.
Sigue Dessertó, pero estas sinuosidades en los trazos gruesos y en los más finos de su caligrafía remiten solamente como palabras a la ausencia de lo que ha pasado. Las lecturas de recorridos pierden lo que ha sido, el acto mismo de pasar. Y acá, si bien la cita es un poco larga y quizás parece un poco enrevesada, en realidad para mí lo más importante es que Dessertó introduce una variable más, que es la tensión entre presencia y ausencia, algo que es muy enriquecedor para pensar cómo los mapas representan los lugares y cómo nos relacionamos con los lugares. Vuelvo a proponer pensar en términos de una ciudad, y vengo con el tema de la ciudad porque es el entorno en el que siempre viví, el entorno urbano. La idea sería pensar esos mapas afectivos que cada una tiene, o los mapas históricos que decíamos que acarrea cada ciudad. ¿Qué muestran? ¿Qué velan? ¿No? ¿Qué olvidan y qué recuerdan? Todo el tiempo está esa tensión. ¿Cómo se hace en una ciudad para desde la presencia dar cuenta de la ausencia? En Argentina esto es muy claro al pensar, por ejemplo, en los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. ¿Qué espacios son espacios de la memoria? ¿Cómo los mapas pueden contener esas ausencias? Y a nivel personal, también es algo que se puede pensar. ¿De qué modos nuestros mapas afectivos personales albergan la memoria de personas que ya no están, por ejemplo? Ya sea como hablábamos hace un rato de una relación que terminó o de personas que quisimos y que no viven más en la ciudad o que fallecieron, lo que fuera. O cómo se albergan esos lugares, ¿no? Que fueron importantes en vínculos con personas que, como decía, por distintos motivos no están en nuestra vida. Y dice Dessertó, los lugares vividos son como presencias de ausencias. Rebecca Solnit también va a reparar en la importancia de la ausencia. Ella dice que cualquier lugar significativo nos posee cuando está ausente, cobra una nueva vida al transformarse en una idea del lugar, en una imagen mental que posee todo el efecto atmosférico y todas las asociaciones de una emoción intensa. También acá lo bueno es que apela, no lo bueno, lo rico para pensar, ¿qué pasa cuando nosotros ya no estamos en un lugar que fue importante? ¿Cómo lidiamos con ese hueco? ¿Qué representaciones nos quedan? Mezcladas, ¿no? Representaciones que supongo se construyen con la imaginación y con el recuerdo. Y también la ausencia es central a la hora de pensar las cartografías, porque los mapas en sí, piensen en un mapa, el mapa revela, pero también omite. En el libro que siempre cito, el de Solnit, ella analiza distintos mapas, empieza por ejemplo por unos del siglo XVI y después sigue avanzando en el tiempo, y se detiene en unos en particular, que son los mapas del Atlas de Waldseemüller de 1513, y dice que en esos mapas, cito, aparecen representados de forma reconocible el Atlántico Central, España y la protuberante costa occidental de África, pero la zona superior derecha de América del Sur no es más que un litoral lleno de pequeños nombres y desembocaduras de ríos, y sobre lo que hoy son Venezuela y Brasil, y en letras mucho más gruesas, Terra Incógnita, territorio desconocido. Y a partir de esta frase, dice, tras la información que contiene todo mapa está la información no incluida, lo no cartografiado y lo que no se puede cartografiar. Esto nos permite dar cuenta de un factor central, que es que los mapas también son lecturas y escrituras situadas, son una interpretación del mundo y, como dice Solnit, cualquier lugar se puede cartografiar de infinitas maneras. Los mapas son profundamente selectivos. Ahora, para ir cerrando, quiero volver al principio. Recuerdan que les dije que una de las motivaciones para dedicarle todo un episodio a la relación entre la literatura y los mapas es que actualmente me siento muy perdida. En este estado de pérdida, perdición, no sé cuál sería el sustantivo, obviamente recurrí a la literatura, no para soluciones, pero sí para encontrar interlocutores, voces que le pusieran un contorno a esta gran masa amorfa en la que últimamente se transformaron mis pensamientos. Creo que esa es la imagen que me permite graficar la situación. Este recorrido entonces intentó pensar la literatura como una cartografía, pensar que cuando andamos y caminamos y paseamos, también escribimos el espacio urbano, y pensar que los mapas entonces son textos que hablan, que dicen, que narran, que ocultan.
El episodio también lo pensé como una invitación a darnos cuenta de que tenemos recorridos muy internalizados, muy automatizados y que vale la pena apartarnos de ellos a veces cuando se pueda para jugar a trazar nuevas cartografías, a ver qué pasa en ese proceso, a ver con qué y con quiénes nos encontramos en esos desvíos y les prometo que si lo hacen seguramente con algunas joyas de la vida se van a encontrar. Y también el episodio es una propuesta a no asustarnos si no estamos encontrando en este momento la orientación que nos hace falta. Me gusta pensar que orientarse no necesariamente es andar por los lugares conocidos, ellos que ya manejamos al hilo, y en cambio pensar que se puede reinterpretar eso. Y que aún con el miedo a cuestas, el miedo que nos genera sentirnos perdidas, se puede quizás salir al menos de la parálisis. Y así como cierre del episodio, nos dejo un deseo, que es que nos podamos contagiar del espíritu de una frase que dice la narradora de Diario Pinchado, una novela de Mercedes Halfon que ustedes ya me han escuchado citar muchísimas veces en este podcast. Orientarse es para mí poder ir a lo desconocido y saber volver después.